El teléfono de Peter Obi sonó antes del amanecer. La voz de su hermano menor temblaba. Su propiedad familiar en hacía 15 años de trabajo estaba siendo derribada por hombres sin rostro con bulldozers. Ningún aviso, ningún permiso, ningún nombre, solo silencio brutal. Al caer la noche, surgiría una verdad más profunda. Esto no era solo tierra, era una guerra. El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, había encontrado una nueva arma en una antigua rivalidad. Pero cuando el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, hizo una llamada a medianoche desde Ouagadougou, una pregunta resonó por toda África en sí: ¿esto le puede pasar a Obi? ¿Quién está seguro en Nigeria? Apenas pasaban las 6:00 de la mañana, cuando el teléfono de Peter Obi sonó. La voz al otro lado estaba temblorosa, sin aliento. Era su hermano menor. Están derribándolo, dijo. El edificio, nuestra oficina en ella. Llegaron hombres con bulldozer. Sin aviso, sin papeles, nada. Peter se sentó derecho en su habitación de hotel en Abuja. ¿Qué quieres decir con que lo están demoliendo? ¿Quién dio la orden? Su hermano no lo sabía. Apenas había regresado de Port Harcourt y se encontró con el lugar rodeado por hombres armados que no le dejaban entrar. Me dijeron que estoy invadiendo mi propia propiedad. Sin perder un minuto, Peter recogió sus cosas y voló a Lagos. En su corazón latía rápido. Ese edificio no era solo una propiedad. Era la empresa de su hermano registrada, legal y con más de 15 años de antigüedad. Habían hecho todo correctamente. Cuando Peter llegó a Haya, la calle estaba en caos. Una multitud se había reunido, observando cómo las máquinas derribaban lo que quedaba de la estructura. Los guardias de seguridad vestidos de negro y portando rifles bloqueaban su camino. Soy el hermano del dueño, dijo Peter tranquilamente. Déjenme pasar. Uno de los hombres respondió: nos dijeron que no dejáramos pasar a nadie. ¿Quién te lo dijo? Preguntó Pirra. No hubo respuesta. Dio un paso atrás y miró los escombros. Esto no fue un accidente, esto fue planeado. ¿Pero por quién y por qué? Su teléfono volvió a vibrar. Mensajes de personas advirtiéndole que tuviera cuidado. Es político, decía uno. Los ojos de Peter se entrecerraron mientras observaba las paredes rotas y el vidrio destrozado. Esto no se trataba solo de un edificio. Era un mensaje. ¿Pero de quién? ¿Y que estaban realmente tratando de destruir ladrillos y concreto, o algo mucho más profundo? En Abuja, los pasillos del poder nunca están en silencio. Detrás de puertas cerradas, los susurros se mueven más rápido que las noticias. White. Esta vez, los susurros llevaban un nombre: Peter Obi. Después de la demolición en Esia, algo extraño comenzó a suceder. La gente en la capital, políticos, ayudantes, servidores públicos, comenzó a hablar, no en voz alta, nunca en público, sino en susurros. Durante el té, detrás de ventanas tintadas y en oficinas custodiadas. No fue un error, dijo un ayudante cercano a la presidencia. Fue una advertencia. ¿Para quién? Para Obi. Desde las elecciones de 2023, Peter Obi había crecido hasta convertirse en algo más que un candidato. Se había convertido en un símbolo de algo nuevo, algo limpio, algo en lo que la gente podía creer. Los jóvenes nigerianos coreaban su nombre en los mítines. Las mujeres del mercado hablaban de él en las paradas de autobús. Los estudiantes tuiteaban sus citas como evangelio, y eso asustaba a la gente, especialmente al presidente Tinubu. Está convirtiéndose en algo demasiado poderoso, susurró otro ayudante, acercándose. La forma en que la gente lo ama es peligroso. El 2027 está cerca. Tinubu no puede permitirse un oponente con ese tipo de fuerza. Entonces, se trazó un plan, no una lucha pública, no. Eso haría que Obi pareciera un héroe. En su lugar, algo más silencioso, algo sucio, algo que pudiera desestabilizarlo. Derriben el edificio, no den una razón, no muestren sus rostros. Solo destrúyanlo, dejen que lo vea caer. Un mensaje sin palabras. De vuelta en Lagos, Peter Obi permanecía en silencio, mirando las ruinas del negocio de su hermano. Aún no lo sabía, pero lejos, en Abuja, la verdadera lucha ya había comenzado. Ya no se trataba de política, se trataba del miedo. Whitey había hecho su primer movimiento. Peter Obi estaba de pie en lo que solía ser la propiedad de la empresa de su hermano. El edificio había desaparecido, reducido a polvo y ladrillos. Los trabajadores aún se movían por ahí llevando chatarra de metal y vidrio roto. Pero Peter no miraba los escombros. Estaba buscando respuestas. Se acercó a los hombres que custodiaban el sitio. Dicen que esta demolición es legal. Muéstrenme la orden judicial. Uno de los hombres sacó un papel doblado y se lo entregó. Peter lo leyó una vez, luego dos. Sus manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de incredulidad. El juicio del tribunal estaba dirigido a personas desconocidas. ¿Desconocidas? Él preguntó. ¿Cómo demandas a personas que no existen? Sin nombre de la empresa, sin dirección, sin aviso,
solo palabras vagas sobre ocupantes ilegales. Pero este edificio había estado aquí durante más de 15 años, propiedad de una empresa completamente registrada con todos los documentos de propiedad. ¿Cómo podría un tribunal otorgar tal juicio? ¿Dónde está el permiso de demolición?, exigió Peter. Nadie respondió. A alguien se le notificó juicio. Silencio total. A un contratista pasó caminando. Peter lo detuvo. ¿Quién te envió a hacer esto? El hombre se encogió de hombros. Nos dijeron que viniera a demoler. Eso es todo lo que sé. Peter compartió su número. Dile a quien te dio este trabajo que me llame, por favor, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Esperó, no hubo llamada, a nadie se presentó. La verdad ya estaba clara. Esto no se trataba de la ley, se trataba de poder. Y alguien había usado documentos falsos para destruir propiedad real. Esperando que nadie luchara, Peter miró el papel nuevamente. Personas desconocidas, susurró para sí mismo. Quieren borrarnos con mentiras. Pero Orel no estaba listo para desaparecer. El polvo flotaba en el aire como humo mientras los bulldozers gruñían y desgarraban lo que quedaba del edificio. Alrededor de la calle, pequeños comerciantes y transeúntes se quedaron quietos, mirando con ojos silenciosos. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Solo el sonido de las paredes que se rompían y el cristal crujiente llenaba el espacio. Una mujer, vendiendo frutas al otro lado de la calle, negó con la cabeza lentamente. Ni siquiera les dieron tiempo, susurró. Vinieron como ladrones en la noche. El hermano de Peter Obi estaba detrás de la cinta amarilla, los puños apretados, los labios apretados. Sus trabajadores llegaron uno por uno, esperando que fuera un error, pero la verdad era clara, no quedaba nada. Sus oficinas, sus archivos, sus máquinas, todo aplastado. Peter se acercó a uno de los comerciantes cercanos. ¿Sabes quiénes son?, preguntó. El hombre dudó. Miró a los guardias y a los camiones negros sin marcas estacionados cerca de la puerta. Luego, se inclinó más cerca. Son los chicos de Tinubu, dijo en voz baja. Los hemos visto antes cuando quieren asustar a la gente. Peter frunció el ceño. ¿Puedo grabar esto? El hombre se alejó al instante. Oiga, el número no está aquí. No ahora. Al otro lado de la calle alguien levantó un teléfono, pero un hombre de paisano rápidamente se adelantó, asintió una vez y el teléfono desapareció en un bolsillo. La multitud entendió que grabar significaba problemas. Los teléfonos desaparecieron. Las miradas se dirigieron al suelo y el silencio regresó. En Lagos, el silencio habla en voz alta. Peter miró a su alrededor. Mucha gente había visto lo que sucedió, pero nadie dijo una palabra. El miedo había hecho que todos se quedaran callados. Apretó la mandíbula y miró al cielo gris. Quieren que tengamos miedo, murmuró. Pero por dentro, algo comenzaba a arder. Si el miedo era el arma, tal vez la verdad tenía que convertirse en el fuego. Fue tarde en la noche cuando Peter Obi finalmente se sentó. Su ropa todavía olía a polvo y concreto. Su teléfono vibró una vez en número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le dijo que respondiera. Anola, dijo. La voz al otro lado era profunda, tranquila e inconfundible. Hermano Peter, dijo el llamante. Soy Ibrahim Traoré de Bagadugu. Peter se enderezó. Presidente Traoré. Sí. Escuché lo que pasó. Quería que supieras que no estás solo. Por un momento, Peter no supo qué decir. No estaba acostumbrado a recibir simpatía de otros líderes africanos. La mayoría se mantenía en silencio. La mayoría evitaba su nombre. Pero, no Traoré. Lo he visto antes, continuó Traoré. Cuando no pueden detener tu voz, intentan destruir todo lo que está a su alrededor. La mano de Peter apretó el teléfono. Era la propiedad de mi hermano, un negocio legal 15 acres. Y ahora se ha ido, lo sé, respondió Traoré. Why so poor a che? Te temen, Peter, representas algo que no pueden controlar. Y el miedo hace que los cobardes sean peligrosos. Hubo silencio en la línea, ese tipo de silencio que dice más que las palabras. No te rindas, dijo Traoré. La gente está mirando a través de África. Nosotros estamos mirando. El mundo puede apartar la vista, pero la historia no olvida. Peter asintió lentamente, aunque nadie lo pudiera ver. Gracias, Ibrahim, dijo suavemente. Mantente fuerte, respondió Traoré. Y si el fuego se vuelve demasiado caliente, recuerda, algunos de nosotros estamos listos para ayudar a cargar la llama. La llamada terminó. Peter se quedó solo en la oscuridad, el teléfono aún en la mano, por primera vez en todo el día. Sonrió no porque ya no tuviera miedo, sino porque ahora sabía que no estaba luchando solo. El sol ya estaba saliendo cuando Peter Obi regresó al sitio. Los bulldozers se habían ido, pero los daños permanecían. Montones de ladrillos rotos, hierro retorcido y vidrio destrozado se extendían ante él. Un edificio que alguna vez estuvo en pie, lleno de trabajo y esperanza. Ahora no era más que polvo. Caminó con cuidado sobre las ruinas,
recogiendo una carpeta quemada con documentos rasgados que caían. Su hermano estaba cerca, demasiado cansado para hablar, con los ojos rojos por la ira y la falta de sueño. Peter se agachó y recogió un trozo de azulejo de pared, todavía blanco bajo la tierra. Este lugar, susurró, era el futuro de alguien. Miró a su alrededor, los recuerdos chocando como olas en los caminos de campaña donde prometió un cambio, los encuentros en los ayuntamientos donde la gente aplaudía y creía, los niños que lo llamaban el hombre de la esperanza. La esperanza parecía estar enterrada bajo estos escombros. En una reportera de un pequeño periódico local lo había seguido en silencio. Ella preguntó, señor, ¿qué le gustaría decirles a los nigerianos? Peter hizo una pausa. Su voz era firme, pero sus ojos delataban el dolor. Si esto me puede pasar a mí, dijo An, un exgobernador, un candidato presidencial con una empresa registrada y documentos legales, entonces, ¿qué pasa con la vendedora de tomates en el mercado? ¿Qué pasa con el joven que conduce un que para alquilar? ¿Qué pasa contigo? No era necesario gritar. El silencio tenía más peso. La verdad que había aprendido tenía un precio. A veces ese precio era la propiedad. A veces era tu paz. Pero hoy, el costo fue algo aún más pesado. A la sensación de que la nación por la que había luchado, la nación que amaba, le había dado la espalda a sus propios sueños. Aún así, Peter no se dio la vuelta. Siguió caminando entre los escombros, porque algunos sueños valen la pena ser reconstruidos en un rincón tranquilo de Lagos. Dos jóvenes investigadores, amigos de Peter Obi que solían trabajar en su campaña, comenzaron a hacer preguntas. No eran policías, no llevaban insignias, pero tenían algo más fuerte, la verdad, ardiendo en sus corazones. Rastrearon el nombre de la empresa impreso en uno de los bulldozers que dejaron atrás, pero cuando llamaron al número, estaba apagado. La dirección llevaba a una pequeña oficina con ventanas rotas y sin trabajadores dentro. Aún así, no se detuvieron. Esperaron cerca del sitio durante horas, hasta que vieron a uno de los conductores de excavadoras regresar para recoger herramientas. Lo siguieron a distancia, teniendo cuidado de no llamar la atención. En un bar junto a la carretera, finalmente, se acercaron a él. Por favor, dijo uno de ellos suavemente, no estamos aquí para arrestarte. Solo queremos saber quién te envió. El hombre parecía nervioso, bebió de un vaso de plástico y miró alrededor. Me pagaron en efectivo, murmuró. Sin nombre, solo una ubicación. Me dijeron que no hiciera preguntas. ¿Quién te dijo? Preguntó el otro. El conductor dudó. Luego se inclinó más cerca. Un hombre en una jeep negra, dijo. DOQ. Era político. Eso es todo. Los investigadores se miraron. Mencionó a Tinubu. El hombre no respondió. Simplemente miró hacia otro lado. Ese silencio fue más fuerte que un grito. Los dos hombres se fueron en silencio, con el corazón pesado. Esto no era solo un mal juicio o un tribunal corrupto. Era más grande. Estaba planeado. Y ahora sabían que personas poderosas se habían movido en la oscuridad, enviando hombres con máquinas para aplastar un mensaje que temían. No tenían pruebas lo suficientemente fuertes para un tribunal, pero tenían algo más. La verdad, y la verdad, una vez conocida, se niega a ser enterrada. En Peter Obi se sentó frente a dos expertos legales en una pequeña oficina en Lagos. Archivos, documentos judiciales y libros de derecho estaban apilados sobre la mesa. El aire estaba cargado de incredulidad. Una de las abogadas, una abogada principal llamada Mrs. Seas, negó lentamente con la cabeza mientras leía nuevamente la orden de demolición. Esto no tiene sentido, dijo. Este caso ni siquiera debería existir. La orden afirmaba que la tierra estaba ocupada por personas desconocidas. Fue presentada por un grupo sin registro oficial, sin dirección legal, sin nombre real. Era una empresa fantasma, nada más que tinta sobre papel. Otro abogado se inclinó hacia adelante y observó la cronología. Agregó: presentada un jueves, juicio dado el viernes por la tarde. Demolición comenzó el sábado, en solo 48 horas. Peter preguntó: «Eso es imposible». Mrs. respondió: «En Nigeria, algunos casos de tierras tardan años, pero este se movió como un rayo sin audiencias, sin notificación de documentos judiciales al verdadero propietario. Es como si todo estuviera guionizado». Peter miró los papeles en sus manos, se apretaron. Esto no era solo un truco legal, era un plan. Una máquina bien engrasada diseñada para borrar el trabajo de la vida de alguien con firmas falsas y jueces silenciosos. «¿Quién firmó el juicio?», preguntó. «Un juez interino», dijo el abogado más joven, uno con lazos con altos cargos. Los ojos de Peter se entrecerraron. La verdad no estaba escondida. Estaba sentada justo frente a ellos, audaz y descarada. «Esto no es solo corrupción», dijo suavemente en sabotaje. Los abogados asintieron. Habían visto cosas extrañas en
sus carreras, pero esto era diferente. Era una señal. Alguien había convertido al tribunal en un arma. Y ahora Peter Obi sabía que la lucha no solo estaba en las calles, estaba dentro de las paredes de la justicia. Misman Peter Obi se sentó en su escritorio en Lagos, mirando un correo electrónico, marcado como confidencial en Era de Ouagadougou. El presidente Ibrahim Traoré había enviado una invitación formal. Se iba a celebrar un foro cerrado con solo un puñado de líderes africanos invitados. El tema en soberanía africana y la guerra silenciosa que se libra contra las voces del cambio. Peter miró por la ventana los restos de la empresa de su hermano. Lo que antes era un hogar para ideas, trabajos y crecimiento, ahora era escombros y humo. Pero de alguna manera de esa destrucción había comenzado a surgir un nuevo propósito. Viajó silenciosamente a Burkina Faso, sin reporteros, sin grandes anuncios, solo un hombre cargando el peso de un sistema roto sobre sus hombros, dentro de la modesta casa de Estado en Ouagadougou. Traoré lo recibió con un firme apretón de manos. Los otros líderes en la sala, todos jóvenes, determinados, y en su mayoría de países bajo presión, asintieron respetuosamente. Cada uno tenía una historia, una batalla, una cicatriz. Traoré habló primero. Intentaron silenciarte, pero no se dieron cuenta de que cuando atacan a uno de nosotros, el fuego se propaga. Peter compartió su historia en el tribunal falso, las mentiras, el silencio de los hombres poderosos. Pero más que eso, habló de la gente, los nigerianos comunes, que sufren bajo el peso de la codicia y el miedo. La sala escuchó atentamente. Lo que comenzó como un ataque personal contra Obi, ahora se veía por lo que realmente era, un símbolo de cómo los líderes africanos que desafían los viejos sistemas son castigados, no solo por rivales, sino por manos invisibles. Debemos levantarnos juntos, dijo Traoré, no con balas, sino con la verdad, con unidad, con visión. Peter asintió. Las cenizas en Lagos ya no eran solo los restos de un edificio, eran la chispa de algo más grande, algo que África había estado esperando. En el viento soplaba suavemente, a través del terreno vacío donde antes estaba el edificio de la empresa de Peter Obi. El polvo se había asentado, pero el dolor aún persistía. La gente pasaba, algunos reduciendo la velocidad para mirar, otros susurrando mientras caminaban. Todos sabían lo que había sucedido, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Peter se quedó en silencio, en el borde de los escombros, con las manos en los bolsillos. No estaba allí para llorar, ya lo había hecho. No estaba allí para gritar, eso también lo había hecho. Estaba allí para recordar. Pensó en todo el tribunal sin nombre, el juicio falso, el silencio de los líderes que sabían más pero no dijeron nada. Pensó en la gente que había visto la demolición, con miedo, demasiado asustada para sacar sus teléfonos. Y pensó en los hombres en los jeeps negros trabajando en las sombras. Tinubu tenía el poder. Cien tenía los bulldozers, tenía a los jueces, tenía a la policía, pero Peter tenía algo más, a la gente. Y la gente tenía recuerdos en recuerdos de promesas hechas y rotas, de líderes que robaron y otros que intentaron servir, de un país que podría ser más, si tan solo alguien se atreviera a soñar más allá del miedo. Esto no es el final, dijo Peter suavemente mientras su hermano se paraba junto a él. Miró al cielo. Un día, este país elegirá entre la Nigeria que siempre hemos tenido y la Nigeria que merecemos. Esa elección no se hará en palacios ni en tribunales, se hará en los corazones de la gente común. Y cuando llegue ese día, pensó, ningún bulldozer será lo suficientemente fuerte como para detenerlo, porque la memoria es más fuerte que las mentiras, y de la memoria nacen las revoluciones. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más thrillers políticos basados en hechos reales desde toda África. Déjame saber de qué país nos estás sintonizando. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Mantente informado, mantente alerta y recuerda, a la lucha por la justicia comienza con la verdad.